amigos como van entrando al sistema. Me da mucho gusto saludar a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT. Manuel, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un gusto estar aquí en tu programa con tu auditorio y un abrazo para todos los que nos están viendo. Oye, por cierto, aprovechando, mientras llega Ramiro Padilla Tondo, has lanzado un espacio también en YouTube y eso me gusta mucho, que sigan abriéndose más espacios independientes en las redes sociales, en estos espacios digitales, Manuel. Sí, pues el año pasado estuve haciendo un podcast semanal y como que tenía que dar el paso para que fuera más interactivo el asunto. Entonces ahorita estoy de lunes a miércoles a las 10 de la noche haciendo transmisiones a través de mi canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya, ahí por si quieren pasar a echarle un ojo. Y pues ahí me he hecho unos análisis ahí medio larguitos a veces, pero de temas que creo que son necesarios y sobre todo como presentando los datos ahí para que la gente los vaya viendo y siguiendo conmigo, ¿no? Para que, pues muchas veces tratar de explorar partes que no suelen ser tan comentadas en los grandes medios de comunicación sobre todo. Pues ojalá que la gente se suscriba y te apoye. Ya llegó el maestro Ramiro Padilla Tondo, escritor, autor del Pequeño Chairo Ilustrado. Mi querido Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Buenos días, mi querido Vicente. Pues aquí saludando a Manuel. Un gusto estar compartir mesa con él. Y aquí estamos para darle, para lo que usted guste, señor Serrano. Es usted bueno, bastante pues serrano. Conste que hay que dejar la víbora chillando. ¿Cómo ven? A mí me da hasta penita ajena lo que está haciendo Sergio Aguayo de sí mismo. Si en algún momento gozaba de algún respeto, de alguna autoridad intelectual, creo que él solito se está metiendo un balazo en el pie con estas respuestas que da. Al maestro Jairo Calixto Albarrán, le responde hoy temprano porque el maestro le pone un raspón, por decir que los intelectuales le están ganando la batalla en aprobación a Andrés Manuel López Obrador. Y dice, te leí como cada mañana, Jairo. Tienes razón en la crítica, la afirmación es fuerte y requiere sustentarse. Postdata, en mi familia paterna se dice que tenemos parentesco con la familia del perro Aguayo, espero averiguarlo. Y dice, en entrevista para Fernando del Collado, dije una frase que requiere sustentarse. Dije que los intelectuales le ganamos en aprobación social al presidente. Mi fuente son 2 textos publicados por Alejandro Moreno en El Financiero. En 2021 el presidente tuvo una aprobación promedio de 61%. En una encuesta de diciembre de 2021, el 84% de los ciudadanos piensan que debe invertirse más en ciencia y el 83% que las universidades mejoran al país, dice Sergio Aguayo para sustentar sus dichos. Y la verdad, creo que nada más le faltó ponerse la peluca y la nariz como Víctor Trujillo y salir a petardear como Broso. Manuel, ¿ante qué estamos? ¿Esto qué es? No, pues es lamentable la versión que hemos visto de Sergio Aguayo en los últimos tiempos, ¿no? O sea, yo creo que él había tenido una trayectoria destacada hasta cierto punto en algunos temas. La investigación que hizo sobre la violencia en estados como Coahuila, cosas de estas, merecían algún respeto, algún prestigio social. Pero ya en esta dinámica que está entrando, como dejándose llevar por la oleada de los comentarios de los comentócratas de la televisión y demás, pues me parece lamentable. O sea, es increíble que después de pues equipararse o ponerse a la par o entrar de lleno en la disputa política, de asumirse como uno de los intelectuales con mayor aprobación que el presidente de la República, pues ya es de por sí un disparate, ¿no? Como ponerse en esa lógica y en esa dinámica. Y luego, ante la oleada de críticas que bien merecidas
que se llevó salga con este asunto de que sus dichos están sustentados en que los mexicanos creen que se debe de apoyar el financiamiento de universidades, pues te muestra lo desubicado y lo perdido que anda Sergio Aguayo, porque pues con sus mismos argumentos o sus mismas referencias que él cita para sostener sus dichos, no se sostienen. O sea, en ningún momento están las encuestas a las que él alude refieren que los mexicanos han dicho que las élites académicas tienen mayor respaldo o mayor aprobación que el presidente López Obrador. O sea, es insostenible por todos lados, y lo que está evidenciando pues es una fobia política muy fuerte por parte de Sergio Aguayo contra la actual administración. Recordemos que él era pues más cercano a esta visión de país que defienden personajes como Emilio Álvarez y Casa, con la organización Ahora, con la que estuvo más o menos cercano en sus comienzos, y creo que pues está evidenciando Sergio Aguayo pues un mal muy común dentro de estas élites académicas que están completamente fuera de sí, que no están tomando el pulso de la realidad del país. Les hace falta salir más a la calle, ensuciarse los zapatos a estos académicos que ensimismados en su burbuja académica juzgan la realidad nacional como si fuera un salón de clases o un cubículo en una prestigiosa universidad, ¿no? Entonces creo que estos deslices retóricos y estos excesos que han tenido los comentócratas que aparecen en los medios de comunicación en los últimos tiempos, pues habla mucho del desgaste tan profundo que existen en este sector de las élites académicas, que hoy ven en riesgo muchos de los privilegios que se les concedieron durante los últimos 30 años del régimen neoliberal. Entonces creo que todas estas cosas, más lo que ocurrió con el CIDE, porque digamos que tampoco es la primera vez que Sergio Aguayo hace declaraciones de este tipo, al comparar la grilla política que hay en el CIDE con el 68, pues ya te habla de que anda bastante desubicado. Pero no nada más es él, eso es lo grave. Hay todo un sector de estos académicos connotados y de renombre, que se han construido un prestigio social, pues a partir de influencias políticas sobre todo, más que de su trabajo académico, y pues te habla del malestar que impera actualmente en este sector, que está muy desdibujado y que hace cada vez más evidente la urgente necesidad de un recambio generacional. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿cómo ves al payaso? Yo no lo entiendo de otra manera. No puede ser posible que tan forzado saque este control de daños Sergio Aguayo. Ramiro, te escucho. Es que sí, complementando lo que dice Manuel, hay un tema que ha sido recurrente en lo último que he estado escribiendo, tiene que ver con qué ha aportado la intelectualidad mexicana al discurso público. Ellos son, en este caso, la élite intelectual desplazada en este sexenio. Son profesionales del rencor. Eso es lo que son los intelectuales mexicanos en este momento, con raras excepciones. Todos los integrantes del Colmex, del Colegio de México, se han convertido como en esta rara especie de digamos, los desplazados de la centralidad del pensamiento en el país. Ya, o sea, pasaron de ser los que repartían las canonjías, los puestos. Ya sabes que ser miembro del Colegio de México te daba acceso a un buen salario, a la élite de la intelectualidad mexicana, y entre ellos se repartían, ¿no?, lo que consideraban el botín cultural del país. Sucede que llega el 2018 y descubren, anonadados, que todo lo que ellos habían planteado durante tantos años, pues nadie los pela. Básicamente se convirtieron en actores marginales. ¿Y por qué? Esto tiene una razón.
Tiene una razón porque se dedicaron a hacer parasitismo cultural, o sea, son unos parásitos intelectuales que en vez de promover ideas y sacudir el discurso público con ideas novedosas, se convirtieron en una bola de decrépitos, anquilosados, anclados en el discurso neoliberal. Es por eso que ahora hablar de intelectualidad, digamos, podría, para ponerlo en contexto, porque muchos en el chat dicen que intelectuales que no, que mis polainas y la chingada, pero voy a ponerlo en contexto para que lo entiendan. Eran intelectuales reconocidos en el periodo neoliberal porque ampliaban el discurso gracias a los pactos que se hicieron con el gobierno. Después del 2018, después de la caída del sistema neoliberal, o sea, su autoridad intelectual quedó minada y quedó disminuida precisamente porque no entendieron, porque la labor de un intelectual también es brindar claridad sobre los conceptos. Lo decía Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas, que mientras la labor del político es brindar como una nube oscura, hacer los asuntos públicos más oscuros, más menos entendibles, la labor del intelectual es precisamente brindar luz, brindar conceptualidad, brindar datos, brindar conceptos para que el común de la gente entienda hacia dónde vamos. Entonces, la labor de los intelectuales mexicanos, como te digo, ser profesionales del rencor y decir que el asunto está girando hacia otro lado, decir que está nublado cuando está soleado, que es de noche cuando es de día, por pura necedad, pues los tiene básicamente en el total y absoluto descrédito. Es increíble que a estas alturas del partido, 3 años después del cambio de régimen, de que veamos una nueva etapa de gobierno, los intelectuales siguen respirando por la herida. Era para que ya se hubieran sentado a pensar qué es lo que van a hacer con su futuro. Muchos de ellos ya son de una generación que no va a cambiar. Como dice, no le puedes enseñar maroma nueva a chango viejo, y en el caso de la intelectual mexicana es así, se van a morir con la de ellos. Pero es triste, es muy triste que terminen todos así, que terminen todos llorando por una circunstancia que ya no les compete. Al contrario, deberían de sentarse y analizar qué es lo que hicieron mal. Uno revisa los libros, los colectivos, las antologías supuestamente que hicieron la comunidad intelectual en México, pues uno descubre que lo que ellos manifestaban en el discurso no es nada diferente de lo que está haciendo el presidente. O lo único malo es que no han entendido que su lugar en la historia pues es un lugar ya muy feo, porque pues no eran tan intelectuales, básicamente eran usufructuarios del poder. Entonces, cuando el poder necesita legitimarse, pues obviamente toma una cierta clase intelectual para que legitime el discurso. En este caso, desde Salinas, ahí está el documental creo que se llama La Muñeca Tetona, que hizo mi compadre Diego Sono, donde explica la cercanía, ¿no?, de esta élite intelectual que no entendió que ellos no tienen por qué asociarse al poder. Uno puede simpatizar con un gobierno en turno, como es mi caso, como es el caso de muchos de nosotros, pero eso no significa una carta abierta para aceptar todas sus tropelías, mi querido Vicente. Fíjense, Manuel Ramiro, que déjenme poner este tema que no lo tenía previsto sobre la mesa, porque el involucrado lo acaba de confirmar en redes sociales. Y con eso de que Univisión y Televisa hacen más fuerte su sociedad, sus lazos, y con un Jorge Ramos tan cuestionado al frente del noticiero nacional de Univisión en Estados Unidos, súmenle a León Krause, el hijo de Enrique Krause, quien acaba de anunciar que se va a Miami. Antes estaba en Univisión en Los Ángeles. Sí es una estación grande, pero no era todo el país. Ahora premian a León Krause y se va como conductor de la edición nocturna del noticiero junto a Patricia Janiot. Y bueno, pues ya más o menos se imaginarán el corte del noticiero con el hijo de Krause al frente. Dice un comunicado de Univisión que ha nombrado a León Krause como conductor de noticiero
del noticiero nocturno, Noticiero Univisión edición nocturna. Pues ahí se las dejo de tarea. Y lo que se venga, Manuel, en estos reacomodos entre Univisión y Televisa, pues no me quiero imaginar que le estarán dando a la audiencia de México también mucho de esto que disparen, si me permites la expresión, desde Estados Unidos Jorge Ramos y León Krause, quien ha en muchas ocasiones petardeado, creo yo, con su cerrada visión de abolengo por Enrique Krause desde su asiento en los noticieros que ocupó ahí en Univisión en Los Ángeles. Ahora se va a Miami con presencia nacional. Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues era de esperarse, ¿no? O sea, tampoco es que esperáramos mucho de una cadena como Univisión, pero creo que habla mucho este movimiento o este nombramiento, pues de lo que comentábamos hace rato, de cómo funcionan las relaciones públicas, el nepotismo, y realmente pues la trayectoria de León Krause dentro de los medios de comunicación pues obedece a la influencia que tiene su padre, Enrique Krause, como uno de los ideólogos referentes de la derecha mexicana. O sea, porque realmente qué mérito profesional ha tenido León Krause en su vida, además de ser hijo de Krause, pues ninguno, ¿no? Entonces, pues este tipo de nombramientos funcionan de manera muy como la política. Y pues sí, obviamente, pues el tipo de contenidos que se pueden esperar que salgan con un personaje como este, pues es similar a lo que estamos viendo en Latinos, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no creo que haya mucha diferencia entre el manejo de los contenidos y de la información. Y pues era de esperarse de alguna manera este tipo de situaciones, ¿no? Porque así funcionan los grandes medios corporativos, cuya lógica no es informar a la gente, no es explicarle la realidad de las cosas, sino es más bien tratar de posicionar narrativas en función de intereses corporativos. Por eso son grandes medios corporativos. Entonces, pues creo que un personaje como León Krause pues es funcional a estos intereses oligárquicos, siempre lo ha sido, y pues no es de extrañarse tampoco que ocurran este tipo de cosas, pero creo que también al mismo tiempo pues habla de cómo los directivos de estas grandes televisoras pues no han entendido los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Y luego se quejan de que los medios ya no tienen la misma influencia que antes, la misma credibilidad de antes, pues por algo será. Pues no es de extrañarse tampoco que desde Artículo 19 en México le manden felicitar, que Carlos Push de Milenio le mande felicitar. Entendió el que entendió, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Ellos tan Krause y nosotros tan youtuberos. Fíjate que vamos a hacer una poca historia. Vamos a recordar que era Univisión a principios de los 90. Yo recuerdo que a la caída de la cortina de hierro, cuando se anuncia el fin de la historia por Francis Fukuyama, pues Univisión era el faro ideológico que irradiaba desde Miami, con una administración cubana exiliada, dispuesta a todo con tal de preservar y de mantener el embargo a Cuba, por ejemplo, ¿no? Eran una diáspora muy poderosa los cubanos en el exilio. Gracias a ello, pues obviamente había personajes no solo como Jorge Ramos, sino como Andrés Oppenheimer, por ejemplo, que escribió La hora final de Castro. Esos noventas tan famosos, donde se anunciaba que el capitalismo había llegado para quedarse, el neoliberalismo estaba se cumplía la primera década del neoliberalismo, eso que impusieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y descubrieron que no había oposición. ¿Ya? Univisión fue parte, Telemundo fueron parte, CNN fueron parte, ¿no? Son los medios que interpretan la realidad latinoamericana desde sus cómodas butacas en los estudios allá en Florida, ¿no? En Florida, como dicen los gabachos. Hay que recordar, por ejemplo, que Jorge Ramos va y provoca a Maduro
pero no toca ni con el pétalo de una rosa a Lenin Moreno, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? O sea, es básicamente que había un marco ideológico bastante estrecho. En ese marco, obviamente, aparece también León Krause, aparecen todos ellos que son instrumentales para el discurso hegemónico y el colonialismo cultural de los Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, en lo que hagan esos actores marginales, porque también básicamente León Krause y Jorge Ramos se han convertido en actores marginales, probablemente tengan algún tipo de influencia, pero hay que recordarle al público que precisamente los migrantes mexicanos, hartos de ese tipo de contenidos, hay que recordar que los ejecutivos de estas grandes empresas, cuando se les preguntaba por qué, cuando había, por ejemplo, en Estados Unidos, un fin de semana feriado, ponían puras películas de la India María y de Cantinflas, maratón de Cantinflas este fin de semana, decían las cadenas Univisión y Telemundo. Y le preguntaron a uno de sus ejecutivos que por qué ponían este tipo de maratones de películas de la India María y de Cantinflas o de resortes, no sé. Entonces el ejecutivo de estas grandes televisoras decía que porque a los cerdos había que darles comida de cerdos. Ese era básicamente el concepto que tenían de nosotros, los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, obviamente, estas compañías que piensan que a nosotros nos tienen que dar comida de cerdos, pues obviamente tienen unos cerdos para conducir los programas, porque a los cerdos hay que darle comida de cerdos. Es por eso que las grandes compañías mediáticas de Estados Unidos han caído totalmente en el descrédito. De hecho, hay una televisora acá cerca de Los Ángeles donde se dedican a reciclar malos comediantes. No te voy a decir qué, pero no te voy a decir qué cadena, pero más o menos ya te imaginas, Vicente, de a qué me refiero. Y obviamente... Una estrella muy grande esa madre, ¿no? Sí. Tiene como una estrella, algo así. Bueno, el asunto es que ellos, que salgan León Krause, Jorge Ramos a conducir espacios en Univisión, Televisa, pueden conducir espacios en la luna si quieren. Ya se está volviendo irrelevante para el discurso público. Yo lo digo también, en el momento en el que nosotros tengamos acceso con internet a todos los hogares de México, en ese momento la gente te van a preguntar, ¿León qué? ¿Jorge qué? Va a ser ya totalmente irrelevante lo que ellos digan, Vicente. Entonces, esta parte, como te digo, ya para resumirte esta parte que estoy diciendo. Date bien, cabrón. Estamos en Hora Prime. Para resumir esto, lo que sucede con las televisoras en Estados Unidos, con las grandes cadenas, lo que ha sucedido con Televisa, que ha tenido que vender casi como chatarra su infraestructura, porque esa es la realidad, su capitalización o su valor de capital de Televisa se desplomó, básicamente por las nuevas tecnologías, implica que por más que se hagan alianzas, ya a este punto de la historia es irrelevante. Se les acabó el correo a las grandes televisoras y tienen que migrar hacia otro tipo de contenidos. Y competir con nosotros en YouTube, pues, está en chino, mi querido Vicente. Pues mira, será el sereno, pero ojo, porque por ahí le dan la patadita a Jorge Ramos y quedaría como el informador de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, el hijo de Enrique Krause. Y fíjense nada más, solo como anécdota, la soberbia, el egocentrismo. Tras 10 años en los que siempre informó con profesionalismo y dedicación, León Krause deja Noticias 34 en Los Ángeles y su declaración es: van a estar orgullosos. La promesa que deja León Krause a la audiencia de Los Ángeles. No, pues, qué chulada. Y menciono esto en Estados Unidos porque también somos críticos de personajes como Azucena Oresti, que hoy nuevamente fue exhibida como mentirosa o tergiversadora o lo que ustedes me quieran decir, Manuel, Ramiro, en el quién es quién de las mentiras. Y el mensaje de Ana Elizabeth García Vilchis fue directamente a Azucena Oresti, la presentadora de Milenio TV, la estrella de Milenio, porque ayer publicó una carta
pues creo que también de mucha soberbia, de mucho desprecio de Azucena Oresti hacia la encargada del quién es quién en las mentiras. No sé si lo leíste, querido Manuel. Dame tu opinión de este caso de los y las que se sienten tocados por Dios y todavía dueños de la verdad absoluta, que no aceptan que les digan que mienten, aunque mientan. Uy, yo ando muy perdido en ese tema. Sí vi que se publicó una carta por parte de Azucena. No la leí. Tampoco puse mucha atención en la respuesta de Vilchis el día de hoy. Me parece que sí, en lo personal, yo creo que ha dejado mucho que desear la posición de Elizabeth García Vilchis en el quién es quién de las mentiras de la semana. Yo al menos por eso pues ya he dejado de prestarle mucha atención a la sección, porque creo que aunque a veces toque temas que podrían ser, pues no tiene el peso, la autoridad suficiente como para hacerlo realmente creíble. Y pues obviamente del otro lado pues entiende, o al menos tampoco me sorprende que haya estos arrebatos por parte de algunos comunicadores que aparecen en la televisión, aunque pues no, o sea, entiendo que un personaje como Vilchis pueda causar ahí malestar entre algunos, pero pues esta carta me parece también como pues intrascendente. O sea, en general a mí el tema no me ha interesado mucho, sinceramente, y por eso no tengo mucho más que comentar. Bueno, pues entonces voy con Ramiro, porque mi querido Ramiro, el meollo del asunto es que critican mucho el quiénes quieren las mentiras, pero los mencionan en el quiénes quieren las mentiras y a patalear, Ramiro Padilla Tondo. El caso pues, probablemente tenga que ver más con el asunto de los egos heridos, ¿no? A todos les ha sucedido, acuérdate, con Julio Astillero, todos los que han sido mencionados, pero casi nadie ejercita su derecho a réplica. Es un asunto de que también sirve para que de repente algunos la piensen dos veces antes de publicar algo que es totalmente falso. En el caso de Azucena Oresti y la crítica que se le hace en la mañanera precisamente por sus declaraciones contra el gobernador de Veracruz, pues obviamente tienen que contextualizarse, hay que entender esta parte donde nosotros ya tenemos derecho, porque es un derecho fundamental, de derecho a la información, pero el derecho a qué tipo de información. Aquí es donde entramos en conflicto con los medios hegemónicos de derecha. Nosotros tenemos derecho a información de calidad y que sea veraz. El problema es que los medios en México siempre te han vendido información tendenciosa como si fuera veraz. Yo siempre les digo, a mí, tómenme desde el contexto, desde el que estoy diciendo, yo soy chairo y como chairo yo les voy a ofrecer una opinión favorable del gobierno. Ese es el lugar donde yo estoy parado. En muchos países avanzados, obviamente, se conoce cuál es la tendencia de las televisoras, por ejemplo, las cadenas de televisión, de sus presentadores, que se asumen como neoliberales y de ultraderecha. En México, el problema es que nosotros nos asumimos como izquierda, pero estos cabrones no se asumen como fachos, como gente de extrema derecha, que es lo que tendrían que hacer para que la gente percibiera de qué lado está y contextualizara. Ese es el problema. Con los medios hegemónicos en México, que todos te venden como, no sé, recuerda, Vicente, cómo se vendió Fox News en Estados Unidos como fair and balanced, ¿no? Y dicen, no, somos justos y balanceados. ¿Justos y balanceados de qué? Es como si en Televisa se vendieran como la cuna de la democracia, o en Grupo Imagen, o Reforma, que se vendiera como los adalides de la democracia. No es cierto. Son corporaciones que están para hacer dinero. Para eso están, y las grandes corporaciones para hacer dinero te tienen que vender escándalo también y te tienen que vender amarillismo. También entre los youtubers pues hay algunos que son más amarillos que un pinche canario, ¿no? Pero en general sí, esa parte que es muy necesaria, que es la sección de los miércoles en la mañana, demuestra claramente que esa información balanceada, esa información crítica, esa crítica que se tendría que hacer al gobierno, yo lo he dicho muchas veces, no existe la crítica objetiva. Ramiro, acaba de tuitear hace unos segundos Enrique Krause, fíjate nada más. Qué belleza. Gran orgullo, hijo. Tienes ahora la gran responsabilidad de seguir sirviendo a la comunidad hispanohablante con los valores supremos, la razón, la empatía, la verdad.
Chingada madre con esto. Perdón por interrumpirte, Ramiro. Espérame, un momento. Qué bárbaro, me han conmovido las palabras de Krause, al extremo las lágrimas. Todo es simulación con estos cabrones, pues, todo es simulación, mentira. No sé si recuerda la gente el auditorio de Sin Censura, Mundo de Juguete, donde salía Gracielita Mauri y Sara García, pues igual, ¿no? La intelectualidad mexicana, en el caso de los Krause y todos ellos, viven en su mundo de juguete, donde los juguetes se los proveen ellos mismos. O sea, ¿qué pedo con su vida? Como le digo, Univisión es una extensión más del imperialismo norteamericano. Eso es Univisión, eso es Telemundo, eso es CNN. Cuando les cuentan una historia, pues igual, como les decía hace un momento, tienen ustedes que contextualizar por qué Univisión tiene una tendencia de extrema derecha, por qué Telemundo tiene una tendencia de extrema derecha, porque esa es su línea de trabajo. Cada que vean Univisión, cada que vean Televisa, cada que vean Reforma, cada que vean esos medios, véanlos como extensiones de la extrema derecha. Es por eso que cuando pues, los conductores tienen que ser, no van a poner a conducir a una persona como nosotros, un noticiero de esos, porque obviamente a mí me dan el segmento de información y va a decir, ¿qué? O sea, no, nada que ver, ¿no? Entonces, pues, que les vaya muy bien a los Krause y que la historia los juzgue como los tiene que juzgar, mi querido Vicente. Así es. Bueno, vamos a otro tema de lo que tenemos pendiente en Sin Censura, en esta mesa de diálogo con Manuel Hernández Borboya y Ramiro Padilla Atondo. Déjenme hacerles... Ok, ahorita vamos a seguir, parece que tenemos problemas con la transmisión, pero vamos a seguir hablando. Por ejemplo, yo le quería proponer, les quería proponer un tema que quizá Manuel me pueda ayudar en el caso de Manuel y yo podemos hablar del tema, ¿no? Que tiene que ver con con la oferta de venta de Citibanamex. Manuel, ¿qué te parece? Creo que tuiteaste algo al respecto, porque yo también tengo algunas cosas que decir, ¿o cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como un anuncio, digamos, normal por parte de una empresa que después de la pandemia del COVID pues ha replanteado su estrategia de negocios. Por alguna razón ya no les es redituable o no cumple con las expectativas mantener pues el que sigue siendo todavía el tercer banco más grande de México. Obviamente pues habrá muchos lastres por ahí encubiertos que todavía no sabemos o que están haciendo que Citi tome esta decisión. Y yo lo que comentaba es que ojalá que ahora que lo vendan, ahora sí paguen impuestos, no como la vez pasada que en el sexenio de Vicente Fox se le perdonaron, se habla de más o menos 35 mil millones creo que eran 35 mil millones de pesos por la venta de Banamex a Citigroup para beneficiar al empresario Roberto Hernández, ¿no? Entonces, ojalá pues que ahora sí se hagan las cosas como se debe. Y ya también empezaron muchos a salir, obviamente, del bloque opositor y esta sobrerepresentación que tienen este grupo en los medios corporativos, a señalar que esto es una señal de que el país va directo a la bancarrota, que se están fugando capitales, una serie de disparates que pues si basta nada más revisar el comunicado que publicó Citibanamex o Citi sobre este tema para aclarar que pues es una decisión corporativa estrictamente financiera, pero que ellos mantienen la confianza en las inversiones y en el gobierno mexicano, cómo se ha desempeñado hasta el momento, ¿no? Entonces creo que es un tema que sí puede influir en el bolsillo de la gente o en los intereses, sobre todo de los cuentavientes de este banco, la incertidumbre de saber qué va a pasar con sus cuentas y demás. Y hay varios grupos empresariales y de banqueros que han levantado la mano para adquirir los activos y las cuentas de Citibanamex, entre ellos Ricardo Salinas Pliego. O sea que es increíble que un personaje de estas características
esté levantando la mano para adquirir un banco como esto después del manejo tan desaseado que ha tenido de sus otras empresas, incluyendo precisamente la falta de pago de impuestos millonarios que debe al SAT, ¿no? Hay otros grupos que ya también están levantando la mano, por ahí Scotiabank, leí, Banorte, que es, pues, digamos, el único grande de los bancos mexicanos que quedan después de todo el proceso de privatizaciones y de venta de la banca al exterior. Y pues habría que indagar bien por qué ya no le resulta tan atractivo a Citigroup mantener la banca comercial de Banamex como lo conocíamos, porque pues a final de cuentas en México, si revisamos cómo ha sido el desempeño de la banca en los últimos 20 años después del rescate bancario del FOBAPROA, que seguimos pagando, pues resulta que muchos de los bancos no daban créditos o no dan la suficiente cantidad en comparación a otros países, y por el contrario sí cobran tasas muy, muy altas de intereses, manejos de cuenta y demás. Y habría que ver por qué razones no les resulta tan atractivo el negocio a Citigroup. Llama la atención ese asunto. Yo creo que por ahí falta todavía indagar más en esa historia y ver cómo andan las finanzas y los números de Citi para que decidan deshacerse de un banco que mal que bien, pues el sector de la banca mexicana, por el tamaño de su mercado interno, genera grandes y jugosas ganancias, por ejemplo, para los bancos españoles que han visto aquí en México ahora sí que un territorio de conquista financiero. Y llama la atención y ver cómo lo va a procesar también el gobierno de López Obrador, a qué grupo le va a dar el aval para que adquiera pues al que sigue siendo el tercer banco más grande del país. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate, Manuel, antes de que vayamos con Ramiro, fíjate, Manuel, que cómo son las cosas, qué chiquito es el mundo. La última vez que transmití allá en la Ciudad de México, me mandaron un mensaje a través de redes sociales, miembros de Citibanamex, de las oficinas corporativas. Me decían, nuestras oficinas están ahí a un lado de donde estabas transmitiendo, quisimos salir a saludarte, pero la chamba nos comió. Ojalá pronto regreses a transmitir desde el centro, saludos. Eso me escribieron el 4 de diciembre. Bueno, pues hoy me escriben, hola Vicente, un gran favor, tendrán un correo para enviarles toda la información del banco, queremos compartirles el boletín de ayer, en el que se resalta que la venta de los negocios de consumo y empresariales de Banamex no es por desconfianza en el país. Citi está vendiendo sus negocios de consumo en todo el mundo, como ya lo hizo en Asia y Latinoamérica. Es parte de su estrategia global. En México, Citi continuará con su negocio de clientes institucionales. Me escriben personas que nos ven y nos escuchan al interior de la corporación, del corporativo de Citigroup. Ahí está para que se pueda desmentir a muchos que hablan de que está huyendo Citi de México ante la situación política. Ramiro Padilla Tondo. Pues en realidad no están huyendo, es básicamente como, pues vamos a ampliar lo que decía Manuel hace un momento, que me parece que es muy acertado lo que dice, y hay que recordar cómo era la situación de los bancos, por ejemplo, en 1981-82, cuando Pepe Pillo, José López Portillo, con una firma decidió nacionalizar toda la banca. Imagínate, sería inédito en estos tiempos que de repente saliera nuestro presidente. Imagínate el escándalo que sería, Vicente, si López Obrador sale y con una firma dice, se nacionalizan todos los bancos de México, porque son una bola de rateros, especialmente, como dice Manuel, la banca española, ¿no? Hay que recordar a la hora que se les pegó se les pegó una calambrada a los bancos al principio del sexenio al decir que ellos cobraban las comisiones más onerosas del mundo, y que salieron los banqueros a hacerla de todos, y después pues el presidente les dijo que pues si querían competencia, pues capitalismo puro y duro para ellos, ¿no? O sea, podíamos traer bancos chinos que cobren la tercera parte de la comisión que de lo que cobra un banco de los españoles o los mexicanos, y obviamente todos los banqueros salieron al siguiente día a decir, señor presidente, somos soldados, estamos en la mejor disposición para cumplir como mexicanos con el trabajo que se nos tiene encomendado de bajar las comisiones. En el caso de, como decía él, está el libro de Los Amos de México, es cierto, como totalmente comprobado. Creo que Roberto Hernández, que en los 80s, el que fue dueño de Banamex, en los 80s no tenía ni para pagar su tarjeta de crédito,
y de repente salió dueño. Hay que preguntar qué tanto le tocó a Salinas de Gortari, ¿no? De haberle cedido Banamex a Roberto Hernández, porque es como dicen, no pagó un 5 de impuestos porque esa fue una operación bursátil, en la cual el señor Roberto Hernández pues echó creo que $2.500 millones, con los cuales se compró un yate o un crucero de lujo y se fue a viajar por el Mediterráneo 1 o 2 años, más o menos es la historia que cuentan todos. Al final de cuentas, los inversionistas de estos bancos no son enemigos de su dinero, y creo que si ya hicieron más de $1,000 millones de utilidades en su tiempo en México, pues es tiempo de que inviertan su dinero en otro lado. Una vez básicamente nos están diciendo, gracias señores, ya les sacamos todo el dinero que les podíamos sacar, pues ahora vamos a sacar dinero de otra manera y vamos a invertir nuestro dinero de otra manera. Está bien. Yo decía ayer en un tuit, pues ya sería bueno que el gobierno tiene el capital para que ampliar las operaciones del Banco del Bienestar, ¿no? O sea, que el Banco Bienestar adquiriera Citibanamex y tenemos mano nosotros, y pues aprovechar todas las sucursales, aprovechar toda la banca de consumo, que es lo que están dejando, ese mercado es el que está dejando, y pues nosotros podíamos capturar bien con el Banco del Bienestar esa parte, ¿no? Para que el gobierno amplíe sus operaciones. Imagínate adquirir digamos, toda la estructura, ¿no? Infraestructura de Citibanamex para el Banco Bienestar. A mí me parecería que sería una medida acertada desde mi muy limitada perspectiva, mi querido Vicente. Así es, y nada más para terminar este tema, Ricardo Salinas Pliego ayer escribió: yo siempre he creído e invertido en México y los mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos y su futuro. Hashtag tengan para que aprendan. Y dice que digan cuánto quieren por su changarro y vemos. Citibanamex abierto de 9 a 9 los 365 días del año, dice Ricardo Salinas Pliego. Pero me llamó mucho la atención que uno de dos, o Ricardo Salinas Pliego ya se volvió loquito en redes sociales, o de plano su community manager está a punto de hacer una locura. Le responde a Nacho Rodríguez, el chapucero, para que vean que están al pendiente de las redes sociales. Dice: sería una verdadera desgracia, escribe Nacho Rodríguez, que el usurero Ricardo Salinas adquiera Banamex y Banco Azteca y se convierta en el más importante del país, teniendo secuestrados ahorros y afores de millones de mexicanos. Y contesta Ricardo Salinas Pliego: cállese y póngase a atender a su mujer, marrano chayotero. Ya me dijeron que usted ya no cabe por las puertas de tremendas astas que le adornan su pendeja cabeza. Póngale atención a su matrimonio, o bueno, igual, y es algo consensuado, ¿a usted también le toca? Ah, cabrón. Dije yo, no puede ser posible. Pero sí, ya revisé, y es la cuenta verificada de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca, de Electra, de TV Azteca, quien también ha tenido desplantes como contra la revista Proceso, contra incluso Carmen Aristegui hace unos días. Pues anda desatado el que quiere ser dueño también de Citibanamex, Manuel. Y creo que no es mera anécdota, ¿eh? Por el insulto de Salinas Pliego hace unos días, porque yo por ahí comenté que no me acuerdo exactamente cuál era ya mi comentario, pero tenía que ver con sus adeudos fiscales, ¿no? O una parte tenía que ver con estos asuntos, y llama la atención cómo se está tratando de construir mediáticamente este personaje como el nuevo Donald Trump mexicano, y sí sería una desgracia completamente que Banamex acabara en manos de un personaje oscuro como Salinas Pliego, que ayer yo justamente me estaba burlando de él, porque por ahí en Twitter ahora quiere dar clases hasta de filosofía y de historia, diciendo que Marx no sabía de qué hablaba porque nunca fue empresario ni banquero, ¿no? Que cómo era posible que fuera uno de los filósofos políticos, sociales y económicos más trascendentes de la historia. Y bueno, pues las ideas de Marx, muchas de ellas siguen vigentes 200 años después de que las formuló, lo cual habla de su rigor analítico, que obviamente pues Ricardo Salinas Pliego pues está años luz de algo así, ¿no? O sea, yo creo que en su vida siquiera ha abierto unas páginas del Capital o de cualquier libro de Karl Marx, pero pues es delirante ya como el papel
tan penoso y vergonzoso que está asumiendo este personaje. Yo creo que está siguiendo una estrategia como la de Donald Trump, por eso yo le equiparo a él, ¿no? De que hablen mal, pero que hablen de mí. Eso es lo que está buscando Salinas Pliego a toda costa, y pues ahí tiene un suficiente dinero y suficientes bots para poder inflar sus conversaciones y tener una presencia en redes, pero pues qué manera de exhibir su pobreza, ¿no? A pesar de tener tanto dinero, es un tipo sumamente precario, sumamente pobre en todo lo demás, y pues en la manera en que contesta a los señalamientos que se le hacen, lleno de insultos, y de insultos bastante poco creativos además, o sea, porque ni siquiera para eso le dan las neuronas a Salinas Pliego, que pues es un beneficiario de las privatizaciones, es un hijo de ricos que se vio beneficiado por sus contubernios oscuros con el salinato, con Carlos Salinas de Gortari, con Raúl Salinas de Gortari, que le prestó dinero para la compra de lo que era Imevisión y posteriormente Televisión Azteca, y a partir de ahí ya se sienten con la suficiente autoridad para venir a dar clases de economía, de historia, de inversiones. Es verdaderamente patético un personaje como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y sí sería trágico que el gobierno de López Obrador terminara avalando a un personaje como este, como el próximo dueño de Banamex. Yo creo que incluso hasta sería mejor o más conveniente que cayera en manos de un empresario como Carlos Slim o otro tipo de grupos, ¿no? Pero Ricardo Salinas Pliego me parece peligroso. Pues no sé, muchas personas no se vayan con la finta. No le estoy haciendo el caldo gordo a Ricardo Salinas Pliego, que no se nos olvide que es miembro del grupo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que se anunció con bombo y platillo, y con estos desfiguros en redes sociales, pues yo quiero escuchar la opinión del presidente, o con presumiendo el Rolls Royce o el avión en Las Vegas. Yo quiero escuchar la opinión del presidente, porque, insisto, este es uno de los asesores del grupo empresarial que anunció con bombo y platillo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos años. Mi querido Ramiro, ¿con qué cierras? Vamos cerrando. Vamos cerrando. Voy a decir que Ricardo Salinas Pliego es el primer empresario buchón de este país. Solo falta que le ponga barbitas y dados de peluche a sus aviones y a sus Rolls Royce. Es de muy mal gusto lo que hace, es muy kitsch. Y cierro diciendo que hoy iniciamos una sección en mis canales Chairovisión TV y Ramiro Padilla Tondo va a hacer un programa con el profe Pancho y con Abel Ayala que se llama Chaironomics. Vamos a hablar de economía desde la perspectiva de los chairos. Están invitados. Creo que va a ser a las 8 de la noche. Todavía les confirmo por Twitter el horario, pues nos vamos a poner de acuerdo. Y pues síganme a través de mis redes sociales, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo, suscríbanse a mis canales y pues ahí seguimos trabajando en Cartas a un Facho, que es la continuación del pequeño Chairo Ilustrado. Yo ya casi la mitad de las páginas que me requirió la editorial, y la he pasado muy bien escribiendo sobre estos temas, mi querido Vicente, y nos vemos pues en los espacios de Sin Censura, y un gusto saludar a Manuel Hernández Borbolla y compartir espacio con él. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ramiro, muchas gracias. Manuel, cerramos invitando a la gente a tu canal pues de YouTube, en donde ya estás más activo, en tu cuenta de Twitter, ¿en dónde más? Sí, pues hay que le echen ojo, y si les late el contenido, pues que se suscriban al canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla. Estoy en Twitter de tiempo completo, @Manuel H. Borbolla. Hay un video que acabo de compartir bastante divertido con algo que sucedió en El Financiero, ahí para que le echen un ojo. Y en Facebook también, Manuel Hernández Borbolla, periodista. Ahí estamos ahí subiendo material, además del trabajo que estoy realizando para RT en Español, que ahí lo voy compartiendo en las redes sociales. Y pues muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir mesa con Ramiro, a quien le mando un abrazo. Un abrazo también para ti, Vicente, y pues un gusto estar aquí con todo el auditorio. Claro que sí, estamos al pendiente. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ramiro. Quedamos listos para una próxima ocasión.
quedamos al pendiente en Sin Censura. Y estamos